En Puerto Rico hay nombres que no se conocen por fama, ni por redes sociales, ni por televisión de entretenimiento. Son nombres que circulan en otro tipo de espacios: reuniones de agencias, listas de búsqueda, oficinas de arrestos especiales, radios policiales que suenan en turnos de madrugada, nombres que aparecen en expedientes, en órdenes judiciales, en sistemas de supervisión electrónica. Uno de esos nombres es José Manuel Rodríguez Torres, conocido por el alias La Jota. Su caso no se presenta como una historia aislada, sino como parte de un patrón que las autoridades llevan años tratando de contener. Personas bajo supervisión judicial, estructuras de violencia, violaciones a la ley de armas y la dificultad constante de mantener control sobre individuos considerados de alto riesgo. Desde la perspectiva institucional, ahí su nombre entra en la categoría de prioridad cuando se combinan varios factores: orden de arresto activa, expediente criminal previo, señalamiento por daños a un sistema de supervisión electrónica y un proceso pendiente por delitos graves. Rodríguez Torres ha sido descrito públicamente por las autoridades como un individuo que residía en el área de Mayagüez y municipios cercanos, zona oeste de Puerto Rico. Esa región, aunque conocida por su vida universitaria y comercial, también ha sido escenario de múltiples intervenciones policiales a lo largo de los años, particularmente en sectores donde confluyen dinámicas de armas ilegales, disputas personales y estructuras criminales locales. No se trata de estigmatizar comunidades, sino de entender que el trabajo policial suele concentrarse donde se cruzan factores de riesgo. Uno de los elementos centrales en su perfil es el uso de un grillete electrónico. El sistema de supervisión electrónica en Puerto Rico se utiliza como medida judicial para permitir que una persona enfrente un proceso fuera de prisión, pero bajo monitoreo constante. El grillete no es un detalle menor, representa un acuerdo legal. La persona conserva cierta libertad de movimiento, pero acepta restricciones y vigilancia. Cuando las autoridades indican que alguien manipuló o dañó ese dispositivo, se interpreta como una ruptura directa de ese acuerdo. Según la información difundida, en octubre de 2022, se le atribuye haber causado daño al sistema de supervisión electrónica que llevaba en su pierna. Desde el punto de vista judicial, esa acción no se ve como un incidente técnico, sino como un acto con intención, lo que puede activar nuevas órdenes de arresto y cambiar la evaluación de riesgo que los tribunales hacen sobre el individuo. Un grillete dañado no es solo un aparato roto. Para las autoridades, es una señal de posible evasión. Pero el contexto no termina ahí. Se ha indicado que Rodríguez Torres enfrentaba un caso pendiente relacionado con asesinato, además de violaciones a la ley de armas. Estos dos elementos juntos, delito violento grave y armas, colocan cualquier expediente en una categoría de alta prioridad. No es lo mismo un proceso por faltas menores que uno donde se alegan hechos que implican pérdida de vida. Eso cambia la manera en que se diseñan operativos, se distribuyen recursos y se comunica información al público. La fianza impuesta, que se ha mencionado en cifras que superan el $1.000.000, también es un indicador del nivel de gravedad que el tribunal asigna al caso. La fianza alta buscan asegurar comparecencia al proceso judicial y reflejan la evaluación de que existe riesgo de fuga o de peligro para la comunidad. En el lenguaje institucional, esa cifra no es un detalle mediático, es parte de un cálculo judicial. Otro aspecto relevante es su inclusión en listados de los más buscados. Estas listas no se elaboran de forma automática, suelen responder a criterios de riesgo, órdenes vigentes y prioridad operativa. Cuando un nombre aparece en ese tipo de listado, significa que diferentes divisiones policiales comparten la información y que se solicita activamente la colaboración ciudadana. Es un mecanismo que busca ampliar el alcance de la búsqueda más allá de patrullas y operativos.
desde el punto de vista investigativo, todos casos como este se mueven en dos planos paralelos, el judicial y el comunitario. En el plano judicial se trata de órdenes, expedientes, vistas, procesos. En el comunitario se trata de percepción de seguridad, rumores, preocupación de vecinos, presencia policial visible. Las autoridades intentan equilibrar ambos, cumplir con el debido proceso mientras mantienen informada a la ciudadanía sobre riesgos potenciales. La interpelación pública al individuo, llamados a que se entregue, también forma parte de la estrategia. No es solo retórica. Entregarse voluntariamente reduce el riesgo de confrontaciones, protege a terceros y facilita el manejo legal del caso. Por eso, en programas y comunicados oficiales, suele insistirse en esa opción antes de operativos más complejos. Este caso, visto de manera documental, no es solo el retrato de una persona, sino una ventana al funcionamiento del sistema de justicia criminal en la isla. Supervisión electrónica, violaciones a condiciones judiciales, listas de los más buscados, colaboración ciudadana, coordinación entre divisiones. Cada elemento encaja en un engranaje mayor. En Puerto Rico, el sistema de grilletes electrónicos ha sido utilizado durante años como alternativa a la prisión preventiva. Pero las autoridades señalan que cuando se detecta manipulación del dispositivo, la respuesta suele ser rápida, porque se considera un indicador de evasión. Cuando un caso, como el de José Manuel Rodríguez Torres, pasa al plano público, ya no se trata solo de un expediente dentro de un tribunal, sino de un evento que se inserta en una dinámica más amplia de seguridad pública. El nombre deja de estar únicamente en documentos judiciales y empieza a circular en listados de búsqueda, programas de orientación y boletines policiales. Eso marca una transición de proceso individual a asunto de interés comunitario. Para entender por qué las autoridades hacen pública la búsqueda de una persona, hay que mirar el conjunto de factores que se combinan. En este caso, se habla de un individuo con expediente criminal previo, un proceso pendiente por un delito grave, violaciones a la ley de armas y alegada manipulación de un sistema de supervisión electrónica. Cada uno de esos elementos por separado ya es significativo. Juntos elevan la prioridad operativa. La supervisión electrónica, que en principio representa una medida de control fuera de prisión, funciona sobre la base de confianza condicionada. El tribunal permite que la persona no esté recluida, pero bajo monitoreo constante. Cuando se informa que el dispositivo fue manipulado o dañado, desde la perspectiva judicial, eso puede interpretarse como un intento de romper ese esquema de control. Es un punto de inflexión que suele activar respuestas más estrictas. Los grilletes electrónicos no solo registran ubicación, también generan alertas cuando se detectan interferencias, cortes o intentos de removerlos. Estas alertas no son procesos manuales lentos, sino sistemas diseñados para notificar rápidamente a las autoridades. Por eso, cuando ocurre un evento de este tipo, la reacción suele ser inmediata en términos de órdenes de arresto y activación de unidades especializadas. En paralelo, el componente de armas dentro de su expediente añade otra capa de preocupación institucional. La ley de armas en Puerto Rico tiene un peso particular en la planificación de intervenciones. Cuando se alega que una persona ha tenido acceso o posesión de armas ilegales, las agencias evalúan el nivel de riesgo que podría representar un intento de arresto. Esto influye en la selección de personal, equipo y tácticas. El señalamiento de un caso pendiente por asesinato coloca el expediente en un nivel aún más delicado. Los delitos contra la vida se consideran de máxima gravedad en el sistema penal. Más allá de la presunción de inocencia que rige el proceso judicial, desde el punto de vista de seguridad pública, se asume que existe un riesgo potencial que requiere atención prioritaria. La combinación de estos factores explica por qué un nombre puede aparecer en listados de los más buscados. Estas listas no son simples carteles informativos y son herramientas operativas. Se distribuyen en cuarteles, se comparten en medios y se difunden en redes para ampliar el alcance de la búsqueda. El objetivo es multiplicar los ojos que puedan reconocer a la persona y comunicar información. La colaboración ciudadana se convierte entonces en una pieza central. Las líneas telefónicas para confidencia, los números que se repiten en programas y comunicados
son parte de una estrategia para recibir datos que la policía no siempre puede obtener por vigilancia directa. En muchos casos, arrestos importantes se han logrado gracias a llamadas anónimas que aportan detalles específicos. Este modelo de búsqueda también busca reducir el riesgo de encuentros imprevistos. Si la persona decide entregarse voluntariamente, se evitan escenarios de confrontación que pueden poner en peligro a agentes y a terceros. Por eso, el mensaje institucional suele insistir en la entrega como una opción que protege derechos y reduce riesgos. En el plano comunitario, la difusión de estos casos tiene efectos mixtos. Por un lado, genera alerta y sensación de vigilancia. Por otro, puede crear tensión en sectores donde se cree que la persona pudiera encontrarse. Las autoridades intentan manejar esa dualidad, informar sin generar pánico, solicitar ayuda sin estigmatizar comunidades completas. Desde una mirada documental, este caso también ilustra cómo interactúan distintos niveles del sistema: tribunales, unidades de arrestos especiales, divisiones de inteligencia, programas de supervisión electrónica. No es una sola oficina la que maneja el asunto. Es un engranaje que se activa cuando se considera que hay riesgo elevado. El proceso judicial sigue su curso paralelo: órdenes, vistas, posibles revisiones de fianza, presentación de evidencia. La búsqueda pública no reemplaza ese proceso. Es una medida para así asegurar que la persona comparezca ante el tribunal y que el sistema pueda funcionar. Casos como este recuerdan que la justicia criminal no es solo un conjunto de leyes escritas, sino un sistema en movimiento que depende de tecnología, decisiones humanas, colaboración ciudadana y protocolos diseñados para equilibrar derechos y seguridad. Cada nombre en una lista representa ese entramado. Los sistemas modernos de supervisión electrónica pueden generar reportes detallados de movimiento y eventos técnicos, lo que se convierte en evidencia digital dentro de procesos judiciales. O la tecnología, en estos casos, juega un rol tan importante como los testimonios. Cuando un nombre como el de José Manuel Rodríguez Torres se mantiene activo dentro de sistemas de búsqueda, la investigación no se detiene en el momento en que se emite una orden de arresto. Desde ese punto comienza otra fase menos visible para el público, pero crucial para las agencias: el análisis de entorno. No se trata solo de localizar a una persona, sino de comprender el espacio social, geográfico y relacional en el que podría moverse. Las autoridades, en casos de este tipo, suelen evaluar círculos de contacto, lugares que la persona frecuentaba antes del evento que activó la orden de arresto, patrones de movimiento histórico y cualquier información previa que ayude a anticipar posibles ubicaciones. Este trabajo no siempre implica operativos visibles. Muchas veces se realiza a través de recopilación de datos, entrevistas, vigilancia discreta y análisis de registro. En el contexto de la región oeste de Puerto Rico, donde se ha vinculado su residencia, hay factores particulares que influyen en ese análisis. Municipios como Mayagüez combinan zonas urbanas, sectores residenciales y áreas rurales en distancias relativamente cortas. Esa mezcla crea múltiples escenarios donde una persona puede intentar mantenerse fuera del radar, lo que obliga a las autoridades a coordinar con diferentes distritos y divisiones. El componente de supervisión electrónica vuelve a tener relevancia en esta etapa. Aunque el dispositivo haya sido dañado, los registros previos de movimiento pueden ofrecer a los investigadores una idea de rutinas, áreas de permanencia y desplazamientos habituales. Estos datos, combinados con otra información, ayudan a construir un mapa de probabilidad. En paralelo, la dimensión legal sigue avanzando. La orden de arresto no es solo un documento operativo, es un instrumento judicial que obliga a las agencias a actuar dentro de parámetros específicos. Cada intervención, cada intento de localización, debe alinearse con ese marco. El debido proceso no se detiene por el hecho de que una persona esté siendo buscada. El señalamiento de delitos relacionados con armas también influye en esta fase. Las unidades que participan en búsquedas de individuos con ese tipo de expediente suelen recibir orientaciones adicionales sobre protocolos de seguridad. Esto no implica asumir culpabilidad, sino reconocer que el historial alegado puede representar un factor de riesgo en una intervención. La comunicación entre divisiones es otro elemento clave. En Puerto Rico,
Distintas unidades, patrullaje, arrestos especiales, inteligencia, comparten información para evitar duplicación de esfuerzos y para reaccionar rápidamente ante cualquier dato nuevo. Cuando se recibe una confidencia, por ejemplo, esa información se evalúa y se distribuye según corresponda. Desde el punto de vista comunitario, la presencia de un nombre en listas de búsqueda puede generar rumores, versiones no verificadas y especulaciones. Las autoridades suelen insistir en que la información oficial proviene de comunicados y canales institucionales. El objetivo es evitar que datos incorrectos interfieran con la investigación o generen alarma innecesaria. El rol de la tecnología en esta etapa también es significativo. Bases de datos, sistemas de identificación, a registros de vehículos, análisis de llamadas previas asociadas al expediente. La búsqueda moderna no depende únicamente de patrullas recorriendo calles, se apoya en herramientas digitales que permiten cruzar información de manera más rápida. Otro aspecto relevante es la cooperación interagencial. Aunque el caso se desarrolle principalmente dentro de Puerto Rico, las agencias mantienen canales de comunicación con otras jurisdicciones. Si surge la posibilidad de desplazamiento fuera de la isla, esa coordinación se vuelve esencial. Las órdenes judiciales pueden activarse a través de mecanismos que permiten colaboración más allá de límites municipales. El mensaje público que acompaña estas búsquedas, llamados a entregarse recordatorios de derechos legales, también forma parte de la estrategia. Las autoridades reiteran que la entrega voluntaria es la vía que reduce riesgos y facilita el proceso judicial. Este tipo de comunicación busca evitar escenarios donde terceros puedan verse afectados. En términos documentales, el caso ilustra cómo una situación que comienza con una orden de arresto se convierte en un proceso dinámico que involucra análisis, tecnología, coordinación y comunicación pública. Cada paso está diseñado para equilibrar la necesidad de ejecutar la orden con la obligación de respetar marcos legales. El impacto final de estas búsquedas no se limita al individuo, también influye en cómo las comunidades perciben la seguridad, cómo se relacionan con las autoridades y cómo se entiende el funcionamiento del sistema de justicia. Por eso, más allá de nombres concretos, a estos casos se estudian como ejemplo de procesos más amplios. En investigaciones activas, las agencias a veces utilizan líneas de tiempo digitales que integran eventos legales, movimientos registrados y reportes ciudadanos para visualizar la evolución completa de un caso en un solo esquema. A medida que un caso como el de José Manuel Rodríguez Torres se mantiene activo dentro de los sistemas de búsqueda, también se activa otro componente que no siempre es visible para el público, la evaluación de impacto comunitario. Las autoridades no solo analizan la dimensión legal y operativa, sino cómo la situación puede afectar la percepción de seguridad en las zonas vinculadas al expediente. Cuando un individuo con orden de arresto pendiente ha sido identificado públicamente, especialmente en listados de los más buscados, la comunidad suele experimentar una mezcla de reacciones. Algunas personas pueden sentirse más alertas, otras pueden tener información útil, pero dudar en compartirla. Por eso, los mensajes institucionales insisten en la confidencialidad de las líneas de denuncia y en la importancia de la colaboración ciudadana. Las divisiones de relaciones con la comunidad suelen desempeñar un papel relevante en este punto. Aunque su función principal no es la captura, sí trabajan en mantener comunicación con residentes, líderes comunitarios y organizaciones locales. En situaciones donde hay búsquedas activas, estas unidades ayudan a canalizar información oficial y a reducir rumores que puedan distorsionar la realidad del caso. Desde el punto de vista investigativo, también se evalúan posibles redes de apoyo que la persona pudiera tener. Esto no se limita a familiares o amistades, puede incluir contactos pasados, lugares de trabajo anteriores o conexiones que surgen de análisis de expedientes. Identificar estos vínculos no implica que todos estén involucrados en actividad ilegal, pero sí que pueden tener información relevante. El componente de supervisión electrónica, nuevamente, es un punto de referencia. Los sistemas que registran eventos técnicos, como cortes o interferencias, quedan documentados. Esos registros pueden formar parte de la evidencia digital en el proceso judicial y también ayudan a determinar el momento exacto en que se perdió el monitoreo efectivo.
Las agencias también revisan precedentes. Casos anteriores donde individuos bajo supervisión electrónica manipularon dispositivos han mostrado patrones que se estudian para mejorar protocolos. Estos aprendizajes influyen en cómo se diseñan futuras medidas de control y en la rapidez con que se responde ante alertas similares. El señalamiento de un delito grave pendiente, como se ha mencionado en este expediente, implica que la búsqueda no se maneja como un asunto menor. Las unidades especializadas pueden ser activadas y la planificación de cualquier intervención se realiza con cautela. Esto no es visible para el público, pero forma parte del trabajo previo a cualquier acción. En paralelo, el proceso judicial sigue su curso. Las órdenes emitidas por los tribunales tienen plazos, revisiones y procedimientos específicos. La policía actúa como ejecutora de esas órdenes, pero la dirección legal del caso permanece en el ámbito judicial. Esta división de roles es fundamental para que el sistema funcione. El aspecto de armas en el expediente también se analiza en términos de políticas públicas. Las autoridades llevan años señalando que la circulación de armas ilegales complica la labor de seguridad. Cada caso donde se alegan violaciones a la ley de armas se integra en estadísticas que luego influyen en decisiones legislativas y operativas. La difusión de estos casos a través de programas informativos y boletines no solo busca localizar a la persona, sino educar sobre el funcionamiento del sistema. Al explicar qué es un grillete electrónico, qué implica una orden de arresto y cómo se maneja una fianza alta, se ofrece al público un vistazo a procesos que normalmente permanecen fuera de vista. Otro elemento que se evalúa es la duración de la búsqueda. No todos los casos se resuelven en días, algunos pueden extenderse. Durante ese tiempo, la información se actualiza, se revisan confidencias previas y se mantienen abiertas distintas líneas de investigación. La persistencia es parte del método. En términos documentales, este caso muestra cómo un expediente individual se convierte en una serie de acciones coordinadas que abarcan tecnología, comunidad, tribunales y estrategias operativas. Es un ejemplo de la complejidad del sistema de justicia cuando se combinan factores de riesgo elevado. El objetivo final, desde la perspectiva institucional, es que la persona comparezca ante el tribunal y que el proceso judicial pueda desarrollarse conforme a la ley. La búsqueda pública es un medio para ese fin, no un fin en sí mismo. En muchas jurisdicciones, las líneas de confidencias han sido responsables de un porcentaje significativo de arrestos en casos de alta prioridad, demostrando que la participación ciudadana puede ser decisiva. Si te interesa seguir explorando cómo interactúan estos elementos en investigaciones reales, deja tu comentario y suscríbete